Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión eh, participativa, colectiva, como CERN Regional Latinoamérica, eh, singular dentro de la conferencia, en que va a ser una sesión primariamente en castellano, aunque vamos a hacer esfuerzos por incluir, digamos, a personas que no tengan el castellano como primera lengua en el caso que sea necesario. Eh, y em, bueno, queríamos proponerles, antes de empezar con nuestra presentación, que a su vez va a ser un preámbulo para una conversación abierta, pero antes de todo aquello queríamos proponerles una ronda de presentaciones. Creo que nos conocemos todos, pero quizás muy brevemente contarnos dónde están, cómo están, y pensábamos preguntarles cómo se vinculan a la, al campo de las economías comunitarias, pero quizás lo hacemos en forma muy breve, pues, ya que más o menos todos, como digo, nos Conocemos. conocemos y nos convocamos en esta misma área. Pero eh, sin más, no sé, pues, partimos nosotros quizás, o parto yo, derechamente. Soy Ignacio Creel, estoy en Villarrica, pequeña ciudad en el corazón del territorio mapuche o Gualmapu, y, y estoy muy contento de estar en esta especie de culminación de nuestro trabajo de varios meses. Mi vinculación con las economías comunitarias fue, digamos, inicialmente a través de mi colaboración con comunidades y territorios mapuche, y a partir de allí, digamos, junto al colectivo, bueno, que formamos, entre otros, con Alison Guzmán, que va a presentar también va a presentarse ella, pero nos vinculamos, digamos, con el CERN a partir de una conferencia que tuvimos la suerte de, digamos, de caer ahí en un panel con Ana Eras, y bueno, y a partir de ahí eh, estamos en esto de aportar a este campo de las economías comunitarias. Paso palabra. Ya, lo tomo, ya que me mencionaste. Buen día, Mari, Compuche. Yo soy Alison Guzmán, aquí en el Villarrica. Bueno, mis estudios son en estudios internacionales y comencé mi carrera en el tema de las organizaciones internacionales. Estuve trabajando varios años con el Banco Mundial y el Corporación Financiera Internacional. Y en 2010 me mudé a Oregon, donde me vinculé con una pequeña ONG que hace trabajo de comunitarias. Y en Oregon me encontré con un chileno y ahí con Ignacio comenzamos a desarrollar algunas ideas de cómo trabajar con el pueblo mapuche. Entonces, en 2013 nos invitaron a participar en forma las comunidades nos invitaban a participar en forma presencial, así que ahí me embarqué en esta nueva vida aquí en el tierra Gualmapu, trabajando con las comunidades. Y esa es mi relación con las economías comunitarias. Daniel, te paso la palabra. Súper. Mi nombre es Daniel Carrasco, yo soy sociólogo, soy chileno y estoy hoy día en Barcelona haciendo unos estudios que se vinculan con el campo de las economías comunitarias, en tanto una investigación vinculada a las luchas por la superposición como de proyectos de desarrollo en el sur de Chile entre comunidades indígenas y la industria de la salmonicultura. Entonces, básicamente se vincula a eso y a cómo estas plataformas que se han empezado a levantar desde las comunidades indígenas permiten recuperar, pero también imaginar nuevas formas de pensar los procesos económicos, los bienes comunes. Entonces, de ahí viene y estoy trabajando desde el principio de año con Alison Ignacio, apoyando las tareas de coordinación de esta red. Eso. ¿Sigo? Yo soy Juliana Flores,
Estoy ahora en Colombia. Mi interés es trabajar los comunes, la construcción de los comunes durante el conflicto armado colombiano, en un proceso de continuos o de cíclicos despojos, retoma de comunes, despojos, retoma de comunes, y he estado vinculada a este campo a través de este interés y también de la traducción de 2 obras de Gibson Graham y bueno, y el trabajo con organizaciones de base que ha sido fundamental. Tomo palabra. A ver, David, ¿me cerrás el micrófono? Sí. Ana Inés Heras, Ciudad de Buenos Aires. Primero quiero comentarles algo que hace tiempo vengo buscando y vengo teniendo ganas de decir y no lo he dicho, así que lo digo hoy, que es que en el censo del 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, hubo más o menos un 2,10% que se identificaron las personas como pertenecientes a las comunidades y naciones originarias, y quiero leer en voz alta cuáles son esos pueblos: quechua, guaraní, aymara, mapuche, diaguita calchaquí, toba, colla, comechingón, charrúa, tehuelche, pampa y huarpe. Junto con hacernos conscientes de esa riqueza, también quiero hacernos conscientes de que la Argentina es un territorio que está siempre en disputa y donde los genocidios han sido recurrentes, así que también quiero honrar en este momento a todos nuestros compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos y muertos por la dictadura, porque me parece siempre bueno recordar que estamos en un territorio complicado. Trabajo sobre el tema de la autogestión, autogobierno, autoorganización de distintos grupos a lo largo del territorio de la Argentina y de otros lugares del mundo. Tuve la suerte de encontrarme con todos ustedes y todas ustedes en distintos momentos, y me siento muy contenta de estar acá pudiendo pensar en voz alta. Y lo último que digo es que me tengo que ir a las 11 de la mañana porque lamentablemente tengo un pequeño temita médico que atender, así que a las 11 me voy a tener que ir. Paso palabra a Bea Cid, que acaba de llegar. Nos estamos presentando. Disculpen, me salió un rato porque tuve un pequeño corte aquí en la casa de internet. Ya un corte que tuvo que reiniciar, de hecho, el sistema. Estábamos presentando, ¿no es cierto? Sí, me quedé, además que me di cuenta me demoré en darme cuenta del corte, porque Ignacio dijo paso palabra y se produjo un silencio. Entonces, un buen rato dije, ¿por qué nadie habla? Y era que se me había cortado la luz. Bueno, soy Beatriz Cid, soy de acá del sur de Chile, de la Universidad de Concepción, no tan al sur como otros, pero más o menos. Mi entrada en la economía comunitaria, primero fue una entrada teórica. Yo venía de la economía y de la ecología política más clásica, con estas visiones tan tanatológicas que tiene. ¿Ya? Hice mi doctorado, digamos, en un estudio crítico en ecología política en la industria salmonera. Y con toda la tristeza y toda la impotencia que ese tipo de enfoque muchas veces involucra. Y estando trabajando desde ahí, me encuentro con el trabajo de Katherine Gibson, que implicó bueno, y el de Arturo Escobar también, implicó una revisión epistemológica de mis maneras de mirar el mundo, y que tenía mucho más que ver también con quién yo era, con quienes colaboraba fuera del ámbito académico, con quienes trabajaba, y empecé a trabajar desde esta otra mirada. Y empecé primero a trabajar colaborando con organizaciones del mundo de la agricultura campesina, con los cuales nunca he dejado de colaborar, con las mujeres de Anamur, en particular la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, y las redes de intercambio de semillas, para ampliamente entrar a colaborar con un conjunto de organizaciones de diversidad económica en el mundo de la vitivinicultura, en el mundo de la recolección de hongos, y también en general el mundo de la recolección más ampliamente, hongos, cuchayuyo, etc. Y actualmente estoy obsesionada con la cuestión de la construcción de comunes. Tenés que dar la palabra a alguien. Es que no sé donar la palabra. No. Doy la palabra a quien quiera tomársela. Bueno, paso yo si les parece.
buen día. Llegué unos minutitos más tarde, porque estoy en la universidad y había lío con el wifi y bueno, estuve como medio nómade girando por distintos espacios y finalmente estoy en la biblioteca que tengo aparentemente buena red. Bueno, mi nombre es Amalia Miano, ya creo que todos y todas acá me conocen porque tuve la alegría de presentar en una de las sesiones de la regional que estuvieron organizando Alison, Ignacio y Daniel. Y bueno, mi contacto con las economías comunitarias, lo pienso ahora, ¿no? Como fue originalmente, casi como que tuvo dos vertientes al mismo tiempo. Por un lado, Ana Inés, que estaba participando de la red, me invitó a participar. Yo había hecho algunas lecturas de Gibson Graham para mi tesis de doctorado, eso fue hace bastante tiempo, digamos, más o menos en 2012, pero no había del todo llegado a conectar en ese momento con el trabajo de campo que estaba haciendo, y bueno, empecé a hacer esas lecturas y empezó a hacerse muy evidente en el trabajo de campo con las escuelas de alternancia el espacio importante que ocupaba el desarrollo de prácticas económicas que podíamos visualizar desde este enfoque como diversas para sostener tanto los propios centros educativos como la economía, digamos, de las familias rurales que participan de estas escuelas. Entonces, lo que hacemos específicamente en el marco de la investigación es analizar reuniones en las que papás y mamás de los estudiantes junto con docentes toman decisiones respecto a la escuela en términos generales, y empezamos a ver que mucho de la interacción de lo que ocurre ahí, de las tomas de decisiones, tienen que ver justamente con esto, con cómo sostener esos centros educativos y con la configuración de prácticas económicas que se basan en el intercambio, en la reciprocidad, en la ayuda mutua entre los propios miembros de las familias, entre la escuela y las familias, entre la escuela y otras organizaciones con las que ellos interactúan permanentemente, sin obviamente explicitarlo como prácticas económicas diversas, están pensando en este tipo de prácticas económicas, y entonces de estar analizando esos procesos de toma de decisión, este tema de las prácticas económicas diversas empezó a ocupar un rol protagónico realmente en los análisis. O sea, si uno ve los transcriptos de esas reuniones y lo enfoca desde esta perspectiva, podemos decir que la mayoría de las prácticas que desarrollan, bueno, obviamente tienen componentes que tienen que ver con lo pedagógico, pero hay preponderancia, digamos, de este tipo de prácticas económicas diversas, y de esta articulación entre actores que pueden ser diversos en función de un bien común que tiene que ver con el bienestar de las familias en estos espacios rurales, que son espacios conflictivos, ya que estamos hablando de territorios complejos, digamos, donde se cruzan los agronegocios, la fumigación con agrotóxicos, el despojo, el desplazamiento. Así que bueno, eso por ahora me parece. Muchas gracias. Y paso la palabra, no sé, a ver, ya que está Joaquín, vos te presentaste ya, ¿no? Entonces te paso la palabra a vos, que estamos en sintonía de temas. Exactamente, gracias Amalia. Bueno, buen día a todos y a todas. Joaquín Rothman, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, la verdad también muy contento de estar acá y de estar compartiendo este espacio. Mínimamente les comento que estoy atravesando síntomas de post-vacunación COVID, no síntomas COVID, así que si me ven que estoy un poco lento, es por eso, pero todo bien. Bueno, como recién hacía referencia Amalia, bueno, compartimos tema, por lo menos en varios puntos, en mi caso trabajando desde hace tiempo ya en el marco de una tesis de doctorado, que si todo sale bien en breve estaré terminando, en relación a singularidad campesina y subjetivación política. En mi caso soy psicólogo por la Universidad de Buenos Aires y trabajando desde el marco de la psicología social, psicología comunitaria, psicología política, institucional, bueno, etc.
en particular con familias campesinas del noreste argentino, del Chaco, de la provincia del Chaco, en articulación a una institución educativa no tradicional, podríamos hacer referencia a la Escuela de la Familia Agrícola. Y estas familias campesinas con una característica en términos de que se las denomina banquineras, es decir, que viven en las banquinas como espacios de tierra que están entre los caminos rurales y los alambrados de los campos. Mi relación con las economías comunitarias, también, como bien refería Amalia, viene por el lado de, o me ha hecho puente justamente para relacionarme con las economías comunitarias anaeras, y en algún punto estaba pensando también, para no derivarme en diferentes temáticas y cuestiones que abre este tema que estoy trabajando, por ahí en dos cuestiones, digo, centrales en relación a las economías comunitarias, si bien es un marco que estoy todavía conociendo y profundizando de a poco, es decir, no tengo un conocimiento vasto en relación a este marco, sobre todo en particular en términos de la construcción de un común entre un sujeto rural marginado y docentes referentes de este tipo de escuelas en territorio, y cómo eso se entrama en relación al Estado, y cómo se construye un común, un punto de encuentro o de encastre entre sujetos rurales marginados y otros actores del territorio, y también en algún punto pensándolo, si es que podría ser pertinente, en relación a la economía de los vínculos. ¿Qué es esto? No sé, todavía tendría que seguir profundizándolo, pero en algún punto me lleva por ese lado también el marco. ¿Puedes repetir el nombre? Que no escuché bien. ¿La economía del qué? Perdón. De los vínculos. Es decir, la economía de los vínculos en términos de cómo se construye ese común, digo, entre actores del territorio y sujetos rurales marginados, frente a lo cual no puedo especificar demasiado, como les decía recién, pero que en algún punto estoy pensando por ese lado desde las economías comunitarias, desde el marco de las economías comunitarias. Bueno, a grandes rasgos eso, y muy contento de estar con todos y todas ustedes hoy acá. Paso palabra, a ver, que la tengo justo en pantalla, Alejandra Pagotto. Bueno, soy Alejandra, soy socia del Instituto para la Inclusión Social y Desarrollo Humano. Participo del programa de investigación que dirige Ana Eras, y bueno, a través del programa, digamos, y de Ana, tomo contacto con todo este marco. Estuve participando el año pasado, este año, de las reuniones, así que eso me permitió ir profundizando en la escucha de tan diversas experiencias y procesos locales, ¿no? en toda la región. Y bueno, también tengo que continuar profundizando en los marcos teóricos, en muchos autores que se fueron, y autoras que se fueron nombrando, así que bueno, en eso estamos. Y paso la palabra a Julia de la Fuente. Bueno, gracias, Ale. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Julia de la Fuente, soy socióloga, estoy también en la provincia de Buenos Aires, y hace un tiempito vengo trabajando junto al equipo de Ana Eras, y es a través de ahí también que hago el vínculo con las economías comunitarias, que me presenta como marco teórico e interpretativo como súper interesante. Trabajo, como mi tema de investigación tiene que ver con la red de cooperativas sociales que David expuso en una de las sesiones, así que nada, súper interesante y también con ganas de profundizar desde esa perspectiva, en tanto, marco interpretativo y teórico para mirar estas experiencias en particular. Así que bueno, muchas gracias, y paso la palabra a David. ¿Qué tal? Buen día a todos. La verdad que es una alegría volver a verlos. Cada vez que se hace una actividad del CERN me genera mucha expectativa, porque creo que les tengo mucho cariño también a partir de vernos en continuo. No sé mucho bien qué decir. Yo no provengo del
de la investigación, sino más bien de una actividad más activista, digamos, o más vinculada a la divulgación, a la capacitación y a la intervención o acompañamiento de grupos de distintas características. Trabajo en ámbitos rurales con cooperativas de agricultura familiar o asociaciones de pequeños productores rurales en distintas provincias. Trabajo con esta red de cooperativas sociales, o sea, de usuarios de salud mental, que es algo que no tiene tanta historia, digamos, se fue desarrollando mucho en los últimos 5 o 6 años a partir de la nueva ley de salud mental que se aprobó en la Argentina. Y trabajo con cooperativas de trabajo urbanas, digamos, tanto empresas recuperadas como cooperativas de distintas características y actividades gastronómicas, de software libre, culturales, de distintos tipos, ¿no? Y lo que intento hacer también es intercambiar las experiencias de cada uno de estos sectores o grupos con los otros. Trabajo también en las escuelas de alternancia donde están trabajando Amalia y Joaquín desde el año 92 más o menos. Entonces, bueno, hay cosas que yo veo que son experiencias que se desarrollan en un área que son trasladables a otra. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo adaptar la legislación que hay para la administración de las escuelas de alternancia, que son sistemas de cogestión, a las cooperativas estas de salud mental, que también serían cogestionadas porque intervienen áreas del estado de salud dentro de la gestión de las mismas unidades, ¿no? No sé, ese tipo de cosas y muchas otras, pero básicamente eso. Me parece muy interesante el enfoque de las economías comunitarias, sobre todo por esa suerte de clasificación en 5 aspectos a mirar, y las graduaciones posibles en cada uno, cosa que hace que uno pueda encontrar en cada experiencia cuáles son las innovaciones o las cuestiones que toma, digamos, ¿no? Me parece interesante también para plantear como una ampliación en las mismas experiencias y con los mismos actores, desde lo que ya han avanzado hacia el avance hacia otros de esos aspectos, digamos, ¿no? O sea, hay experiencias que tienen interesantes desarrollos en el tema de la gestión de la organización o de la gestión del trabajo, en donde uno puede plantear modificaciones en el tema de las transacciones o en las finanzas, o en la propiedad y así sucesivamente. Me parece que es un buen marco como para ampliar digamos, la mirada o las ambiciones a las que puede llegar, ambiciones en un sentido solidario, ¿no? Este tipo de experiencias. Bueno, eso. Un gusto. Y le doy la palabra a Edo Cáceres, dice ahí supongo que es Eduardo. Muchas gracias, David. Sí, es Eduardo, pero todos me dicen Edo desde muy pequeño ya. Bueno, yo nací en Holanda de padres chilenos y he estado trabajando los últimos 10 años en la agricultura regenerativa y la biotecnología, y viendo cómo podemos interconectar las necesidades rurales, sociales, y viendo cómo podemos codiseñar sistemas de economía regenerativa o economías de mutual benefit, como dicen Ignacio y Alison. Y bueno, también este último año trabajando junto con Alison y con Ignacio, con las comunidades del lago Budi. Y bueno, estoy muy agradecido de estar en esta sesión y también la sesión pasada. Pienso y siento que hay muchas cosas que a lo personal puedo aprender de las experiencias de ustedes, y creo que es un espacio muy bonito de también compartir experiencias de distintos lugares. Entonces, eso, muchas gracias por este espacio y un gusto verlos a todos. Y paso la palabra, a ver, llegué en delante un poquito tarde, pero... Creo que estamos. ¿Estamos? Yo creo Fue el que ya último. Buenísimo. ¿Sabe? Me mandó un mensaje, Juliana, ¿aún estás ahí? Si querías mencionar lo del libro.
Bueno, ella está haciendo un esfuerzo para compartir. Ahí está, ya. Juliana, si quieres mencionar. Sí, gracias. Se iba y venía la señal y cambié de conexión. Yo tengo, a quienes les interesen, tengo libros de una política postcapitalista en español para regalar. Es un regalo, según la teorización que está ahí, no es una donación, es un regalo. Pero, no, aquí sí sería donación, pero lo que no tengo son fondos para hacer el envío porque la universidad lo suspendió en este proceso de despojo actual de todas las ganancias que teníamos. Entonces, si alguien quiere, con mucho gusto les hago el envío. Lo único que tenemos que buscar es la forma de financiarlo. Yo pude con 5, pero ya los cubrí. Entonces, con mucho gusto. O si alguien viaja y lo lleva, mejor. Entonces, si alguien pasa por Colombia, con mucho gusto. Súper. Entonces es la Muchas orden. gracias, Juliana. ¿Puedo decir algo con respecto a eso, cortito? Claro. Si después cualquiera de las que están acá o los que están acá están interesadas en tener el libro, por un lado, en incluir hay una copia, gracias a gestiones de Juliana en su momento. Pero además de todo, probablemente podamos solicitar a través de un pedido a la asamblea del instituto que se pueda donar algunos fondos para que alguno de ustedes o algunas de ustedes, si están interesadas, por ejemplo, me parece que sería un buen regalo para las EFA del Chaco y para los CEPT. Es un libro que creo que algunas personas de esas comunidades van a interesarse en tener y en leer, así que quizás podamos apoyar. Tengo que hacer el pedido, pero lo voy a hacer. Vale, y entonces, bueno, aprovecho y digo, si pudiera ser también para Retomemos la Economía, que, más que para una política postcapitalista que es más academicista, pero Retomemos la Economía además tiene un buen precio porque ahí ya tenía más experiencia y la luché con la editorial, entonces tiene un costo muy bajito, de 10, 11 Entonces, dólares. a ver si estoy entendiendo, podrías hacer, son por dos ejemplo, libros, claro, uno gratuito y uno de 10 dólares. Bueno, después en todo caso, si alguien de acá está interesado o interesada, por favor comuníquense conmigo y ahí vemos, y yo después me comunico con Juliana y vemos cómo hacemos. Perfecto, gracias. Súper, buenísimo. Bueno, démosle inicio. Habíamos preparado una breve presentación para compartir con ustedes. Alison, ¿tú la tienes a mano? Y una presentación que básicamente tiene un humilde objetivo que guarda relación con poder compartir aquellos aspectos más relevantes del ciclo de trabajo que realizamos durante el presente año. Entonces, de alguna manera, busca poner en discusión algunos de los esfuerzos, algunos de los desafíos, algunas de las oportunidades que hemos ido identificando y construyendo de manera colaborativa. Entonces, bueno, vamos. Como nombre de presentación pensamos en algo así como economías diversas y comunitarias desde los territorios de América Latina y contra toda forma de opresión, un marco interpretativo emergente desde ser Latinoamérica, y esto es algo interesante a rescatar porque básicamente lo que vamos a ver es algo que está en desarrollo, es algo que tiene un carácter bastante inductivo. De alguna manera quisimos empezar a pensar el territorio desde el territorio, y eso involucra un proceso ascendente de alguna manera de teorizar, de compartir experiencia. Entonces el objetivo básicamente es dar cuenta de este marco interpretativo emergente, ¿sí? Vamos a la próxima lección. Entonces, básicamente nosotros partimos bajo una suerte como de incitación al diálogo que tenía que ver con una consigna que se expresa como contra toda forma de opresión, que de alguna manera era la invitación a conversar entre distintos actores, entre distintos territorios. Y a medida que fuimos conversando, dándole vuelta al concepto, instalamos una pregunta en la primera sesión que tiene que ver con cómo podemos pensar un punto de encuentro entre las nociones de Latinoamérica, de las economías comunitarias y de la opresión para poder delinear un plan de trabajo para este año, ¿sí? De alguna manera, todos coincidíamos en que son conceptos grandes, son conceptos abstractos, son conceptos pesados,
y que de alguna manera lo más lógico era ponerlo en juego sobre una conversación, y acá a mano derecha, perdón, a mano izquierda, sale algo así como una suerte como de recuento de cuáles fueron los conceptos, las ideas, las nociones que fueron emergiendo a partir de esta pregunta, y empezamos a ver de que había un gran número de inquietudes, de alguna manera empezaron a emerger imaginarios diversos respecto a cómo concebimos la idea de la opresión. Algunos hablábamos de la opresión como una relación basada en la materialidad, otros hablaban del tema de la subjetividad, otros hablábamos de que Latinoamérica también era una noción compleja de utilizar, algo que también ha salido en las conversaciones en esta sesión de Liviana, ¿no? Entonces empezamos a ver de que habían una multiplicidad de intereses y una diversidad, ¿cierto?, de tópicos relevantes para poder articular una reflexión que conectara opresión, Latinoamérica y economías comunitarias. Y eso nos llevó a una segunda pregunta que tiene que ver con que si es posible identificar o aislar una única temática que caracterice la situación actual de Latinoamérica, ¿sí? Veíamos como el tema de la efervescencia política, los estallidos sociales, la diversidad de experiencias de los movimientos sociales, y de alguna manera creo que llegábamos al diagnóstico compartido de que hoy día es difícil encontrar una noción que nos permita abarcar todo este territorio en su diversidad, como en algún momento pudo haber sido el de modernización, dependencia, revolución, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que era a partir de esta primera conversación que habían múltiples manifestaciones de las economías comunitarias y de los intereses de los participantes de CERN. Y dijimos, bueno, entonces hagamos el trabajo inverso, en lugar de pensar desde la generalidad, la particularidad, vamos a la particularidad e interroguemos la realidad latinoamericana para ver cómo se dan estas experiencias de economía comunitaria, cuáles son los desafíos territoriales que supone, y definimos 3 grandes objetivos de trabajo para este año. ¿Sí? Un poquito acá Entonces, uno tiene que ver con cómo podíamos interrogar el contexto latinoamericano en función de los desafíos territoriales en los cuales se enmarcan las economías comunitarias. ¿Sí? No hay un patrón único para comprenderlo, entonces vamos a visitar los casos. Pensamos en un momento en cómo podíamos compartir experiencias que permitan poner en diálogo conocimientos, trayectorias, y también identificar actores territoriales que estén insertos en prácticas de resistencia a formas de opresión. ¿Sí? ¿Cómo le dábamos un rostro humano a estos conceptos que de alguna manera demarcaban una ruta de trabajo? Y finalmente pensamos como tercer objetivo promover un cruce de conocimientos, preocupaciones, desafíos, oportunidades, ¿cierto?, que permitieran delinear un plan de trabajo para el 2021 con vista a poder generar algunos subproductos pensando la realidad latinoamericana desde Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, esto nos permitió, y es lo que viene a continuación, diseñar una metodología de trabajo, generar un lente de aproximación, e identificar algunos aspectos relevantes vinculados a la discusión y a los análisis de casos que trabajamos en el año en curso, y es lo que más o menos nos va a introducir a continuación Ignacio. Ignacio, estás en mute. Bueno, entonces en este interrogarse, digamos, tuvimos un recorrido por 4, bueno, por territorios, digamos, ubicados en 4 estados, digamos. En Colombia de la mano de Juliana, en Argentina de la mano de David, Amalia y Joaquín, en el Uruguay de la mano de Ana Agostino, y Chile junto a Beatriz y bueno, Alison junto a mi persona. De todos estos 10 casos, digamos, 5 de ellos tienen lugar en territorios rurales, 2 en contextos urbanos y 3 a nivel más, digamos, más nacional, digamos, 3 de ellos vinculados a territorios cruzados por conflictos,
uno de los cuales se refería al tema de los derechos de autodeterminación indígena, y al menos 3 vinculados a la defensa o redistribución de tierras comunes o públicas, y varios de ellos refirieron a formas ancestrales y nuevas de comunalización, y en un caso, digamos, a una lucha más política por la soberanía alimentaria. Eso, Alison. Sí, gracias, Ignacio. Bueno, como quería brevemente plantear el proceso en cómo llegamos aquí y cómo surgió los ejes de extensión creativos, los famosos ejes, y hacia dónde vamos, y esa es parte de la exploración hoy día y la conversación. Así que para este ciclo nosotros estamos presentando la conferencia liviana, que de hecho es abierto a todos, pero nosotros queríamos presentar en nombre del Red Latinoamérica, como y entregar el esfuerzo que se hizo para este año, este ciclo. Esto está basado en una encuesta. El tema de opresión básicamente está basado en una encuesta que se dio en 2020 a través de Ana Inés, donde se compartió a los miembros del CERN Latinoamérica las temáticas que querían conversar y si estaban dispuestos o interesados en hablar sobre el tema de contra todas las formas de opresión, que era un tema que el Instituto de Economía Comunitaria también estaba explorando a través del tema de equidad y justicia. Así como parte del equipo coordinador, comenzamos el proceso de facilitar estos diálogos en forma colaborativa para explorar juntos el tema de opresión en el contexto de Latinoamérica, que fue un desafío porque es un temazo, para decirlo. Así que lo que tratamos de utilizar eran herramientas conversatorias, pero también en esta búsqueda se dio la posibilidad de usar una herramienta visual, y esta conversación generó muy productivo. La conversación fue muy productiva porque se concentró en las prácticas concretas en los territorios, en los marcos de economías comunitarias, y ahí se dio el lugar a 4 tensiones creativas, que es como, de nuevo, lo estamos explorando. David lo dijo 5 porque efectivamente comenzamos con 5 y quisiéramos simplificar y pusimos a 4. Y bueno, lo que están viendo ahora es una herramienta a través del Mentimeter para fomentar un análisis crítico en territorios de lo que estaba mencionando Ignacio, donde estaban los casos, que eran contexto de pueblos originarios, urbanos, rurales. Así que igual entonces en total hay 10 casos, estos son solamente 4 de lo que estamos viendo ahora. Y por favor también tener en cuenta que en ninguno de los extremos no representan los conceptos de la región en su totalidad, y también no son conceptos duales o opuestos, entonces, sino más bien una expresión donde uno se inclina a una dirección como un enfoque experimental. Y obvio que también había casos donde era difícil poner el punto exacto, así que es simplemente una herramienta visual, un registro de una manera, y permitió en un campo tan diverso como del CERN-LA a comparar los casos, y ahí pueden notar los 4 tensiones creativas que surgieron en los diálogos. Y a través de esas tensiones cada caso pudo expresar y reflexionar en qué punto estaban. Y estas son las 4 tensiones, lo cual lo vamos a comentar ahora. Dominación dura, dominación blanda y sus efectos,
involucramiento y desinvolucramiento con estructuras de poder, la redistribución y el buen vivir, y actores y articulaciones, básicamente. Y paso la palabra a Daniel, quien va a entrar en el primer eje de tensión creativa. Oh, Daniel, estás en mute. Ahora sí. Bueno, como les comentaba Alison, a partir de la generosidad de los distintos miembros del colectivo, pudimos identificar 10 casos de estudio que se inscriben en 4 contextos nacionales distintos, y empezamos a tratar de leer esta experiencia a partir de los ejes de tensión que comentaba recién Alison, y tratamos de ver cuáles eran ciertas características compartidas o elementos que diferenciaban estas trayectorias, para ver hasta qué punto es posible profundizar en esto que hemos denominado un marco interpretativo emergente, como de alguna manera una perspectiva de análisis propia para la realidad latinoamericana, y asumiendo su diversidad y su complejidad como algo positivo, ¿sí? Entonces, básicamente bajo la pregunta de cómo se dan las prácticas de dominación y cuáles son los efectos que expresa, en los casos de estudio lo que nosotros vimos es que era difícil hablar de la dominación como un concepto autoexplicativo, como de alguna manera un concepto que fuera suficiente para abordar la diversidad de casos, y de lo que nos percatamos es que al menos es necesario identificar un abanico de posibilidades que se pudiese extender entre los polos de una dominación dura y una dominación blanda, que es como lo planteamos atendiendo al carácter intuitivo de los conceptos, ¿no? Veíamos de que habían casos en los cuales las dinámicas de dominación se anclaban básicamente en prácticas de coerción y represión directa, que por ejemplo en los casos que vimos de conflicto armado, ¿cierto? En algunos casos en los cuales era mucho más visual y directa la dinámica de dominación, pero también vimos otras perspectivas, por ejemplo, la reivindicación al derecho a la ciudad, en el cual las dinámicas eran mucho más difusas en términos de cuáles son los actores involucrados y cuáles fueron las fuerzas en tensión. Entonces, partíamos de la base de que en esta heterogeneidad es difícil hablar de algo así como un concepto de dominación abstracto, y es necesario generar matices que nos permitan pensar la dominación en la perspectiva de la crítica de las ideologías, por ejemplo, en la idea de, como en la línea más pensando en pensadores relevantes como de Marcuse, y también en otra línea en la cual veíamos dinámicas de dominación mucho más vinculadas a la idea de hegemonía, y ahí pudimos conversar a partir de los aportes de la Escuela del Postdesarrollo, viendo cómo el poder se engrana a partir como de espacios mucho más especializados, donde de alguna manera es mucho más difícil percatar esta idea como de una posición clásica, le hace en contexto Estado, sociedad o entre clases sociales, ¿no? Entonces, lo primero era poder distinguir un amplio abanico de manifestaciones de la dominación en términos de sus efectos. En segundo lugar, y como lo muestra el diagrama que está a la derecha, veíamos que de alguna manera los contextos en los cuales acontecen las trayectorias de análisis suponen procesos de dominación en los cuales hay actores y dinámicas políticas, actores económicos, perspectivas productivas, hay una preocupación permanente por los temas vinculados al territorio, a la identidad, al medio ambiente. Entonces, un segundo elemento guarda relación con que las relaciones de dominación en las cuales se inscriben los casos de estudio nos advierten sobre una multidireccionalidad de las dinámicas de dominación, ¿sí? De alguna manera vemos casos en los cuales se articulan fenómenos de carácter más político con temas más bien vinculados a proyectos de intervención en el medio ambiente o aspectos vinculados a variables socioculturales, ¿sí? Un tercer elemento relevante que considerábamos a partir de esta interpretación tiene que ver con cómo, a pesar de la existencia de estas dinámicas de dominación, que tienden a ser, van desde lo duro a lo blando, que van desde distintos campos de su manifestación,
las economías comunitarias siguen presentándose como estrategias de resistencia, innovación y apuestas transformadoras, y ahí hay algo muy interesante a seguir explorando, ¿no? Cómo de alguna manera nos permiten pensar nuevo imaginario, pensar cómo se pueden desactivar ciertas dinámicas de dominación y cómo se pueden repensar espacios de lucha en estos, al menos en estos 4 grandes ejes, pero que en su vinculación de alguna manera advierten muchos espacios de conflicto. Y eso nos deriva a la siguiente lámina, que tiene que ver con el modo en el cual se generan los procesos de articulación con las estructuras de poder y básicamente con el Estado, ¿sí? Para no alargarme mucho y después esto va a ser retomado también, diríamos que al menos hay 3 grandes aspectos relevantes de los casos de estudio, y uno tiene que ver, por ejemplo, con que los casos nos muestran lógicas de articulación diversas, ¿sí? Vemos trayectorias en las cuales la relación con el Estado se da en distintos momentos de su proyecto, vemos que los niveles de intensidad son distintos, vemos que muchas veces, y este es un segundo punto, el Estado se presenta como un actor facilitador o obstaculizador, ¿cierto?, de estas trayectorias de economías comunitarias. Y ahí hay un tema que yo creo que puede ser muy relevante para la discusión que viene a continuación y para el quehacer futuro del colectivo, y que tiene que ver con cómo repensamos esta figura del Estado en los nuevos contextos, ¿cierto?, de ampliación del proyecto neoliberal, donde las comunidades de alguna manera están reclamando mucho más espacios de incidencia, pero en espacios en los cuales el Estado tiene un rol como articulador clave, ¿no? que quizás es una diferencia relevante respecto al contexto europeo, ¿sí? De alguna manera las sociedades latinoamericanas tienen un carácter estadocéntrico importante que se rompe con la apertura económica, pero de alguna manera sigue siendo un actor que está en diálogo con estas experiencias de economías comunitarias, y finalmente vemos que existen distintos espacios de trabajo que también se orientan a la cogestión o a la autogestión, con una fuerte incidencia de las dinámicas territoriales. Por ejemplo, ahí veíamos el caso de las escuelas de alternancia, ¿no?, que de alguna manera suponen lógicas de articulación, pero el territorio opera como una plataforma de fortalecimiento, de promoción de capital social, y propicia de alguna manera dinámicas de autogestión que parecen también estar presentes en las trayectorias o en los casos de estudio que revisamos durante el transcurso del año. Básicamente eso por mi parte. Quería comentar el tercer eje, gracias Daniel, de los primeros 2, súper interesante. Este es el eje de redistribución y del buen vivir, y este eje, no sé si se recuerdan las conversaciones, pero surgió con la necesidad de seguir en un camino propositivo, con soluciones concretas que se está dando en terreno, en la práctica, y que también donde podemos también abarcar el tema de opresión. Entonces, por una parte está el concepto de redistribución para abordar la acción, el compromiso de poder apalancar y apropiar recursos, y para un manejo, y como dice Ignacio, algunos también un manejo de autogestión de estos recursos. Y por otra parte está el concepto del buen vivir, que es conceptos ancestrales que originalmente vienen del quechua, sumac Kasai, y también aymara, y también utilizamos este concepto para entender vías alternativas para superar la opresión, y de una manera incorpora la salud y los no humanos. Entonces, en términos de la redistribución, claro, lo que hemos visto es que las luchas por la liberación y la justicia han creado contextos donde las comunidades o las economías comunitarias están tratando de recuperar lo que fue quitado de ellos. Entonces, en este sentido, el surgimiento de la redistribución se volvió como esencial
para comprender la urgente necesidad de identificar estos grados de derechos alcanzados y ganados con lo que se les quitó. Entonces, por eso utilizamos este concepto de redistribución, o básicamente como una recuperación o defensa de lo común. El término del buen vivir también tiene una marca dentro de una lucha también, un marco de lucha. Claro, al tratar de no caer tanto en la utopía, imaginario, estática del concepto de buen vivir, así, indígenas, para decirlo así. Al contrario, este concepto está basado en una filosofía de vida activa, horizontalidad político-social de organizaciones anticapitalistas y también agentes de economías comunitarias. Así que en este caso se utilizó para abordar lo que mencioné, el tema de soluciones propositivo, positivo. Entonces, cada participante de los casos tuvo su propia interpretación de estos conceptos y la mayoría de los casos tendía a inclinar hacia el buen vivir, aunque esto fue difícil ya que igual muchos de ellos abordaban la redistribución financiera o territorial, donde en el caso donde presentamos Ignacio y yo, de nuestro trabajo de las economías comunitarias con las comunidades mapuche lafkenche del lago Budi, apuntamos la eje de tensión creativa hacia, lo pensamos de un concepto en Mapudungún, el Kume Monguén, que tiene que ver mucho con la abundancia y un proyecto de vida, y eso lo pusimos en paralelo como el buen vivir, y ahí porque el buen vivir también en el concepto mapuche también tiene algo de redistribución, porque aborda mejor la posibilidad de incorporar los no humanos, el Itrofin Monguien, que es el entorno vivo de las plantas, la flora y fauna, los espíritus, dentro de este concepto. Entonces, en este caso, lo común, entre comillas, lo común fue mejor abordado a partir de compartir los recursos y dentro del contexto de buen vivir. Entonces, es un ejemplo donde el eje de tensión a superar la opresión era un marco o una tendencia hacia una vida más saludable y proyectos de vida. Y ahora paso la palabra al eje 4. Hacen mute. Bueno, entonces para terminar con el cuarto eje, digamos, nos permite, este eje formado, digamos, por la relación entre actores específicos y articulaciones heterogéneas, nos permite mirar economías comunitarias que van emergiendo por una parte de su subjetivación y activación por un grupo o territorio específico, y por otra parte, digamos, sostenidas por el cuidado y defensa por articulaciones amplias y heterogéneas. Tuvimos experiencias desplegando asociaciones estratégicas de largo alcance, como en los casos de Uruguay y de alguna forma Argentina y también Colombia, donde hay economías ancladas a territorios, pero que son sin embargo salvaguardadas por estas articulaciones entre vecinos, ¿cierto? Usando la expresión desarrollada por Amalia, vecinos tanto geográficos como ideológicos, digamos, que sostienen y defienden estas experiencias ancladas territorialmente. Y también tenemos quizás en el otro extremo los casos en Chile que de alguna forma aparecen muy situados territorialmente y donde aparece también, retomando el tema que planteaba Alison, emerge con fuerza el tema de las alianzas con
no humanos, o más que humanos, digamos, en la salvaguarda de este territorio común. Este eje nos invita a repensar los comunes y procesos de comunalización desde las escuelas y tramas latinoamericanas de larga data, en toda su diversidad de formas y dinámicas, que incorporan esta relación entre humanos y no humanos, mirada desde un conocimiento local y reconociendo a la vez que estos procesos de comunalización responden a luchas arduas de actores, como decía Juliana, vilipendiados y hasta asesinados, digamos, y por otra parte tramas comunitarias, a veces ancestrales, digamos, que dan lugar a procesos no estadocéntricos, aunque estos, digamos, tengan interfaces con el sistema político. Recogiendo aquí el concepto de trama comunitaria, digamos, desarrollado por Gladys Sul, entre otros y otras. Me gustaría profundizar un poco en el caso de las escuelas de alternancia, porque creo que permiten dejar planteadas algunas reflexiones e interrogantes importantes. Aprendimos, digamos, cierto que estos proyectos como proyectos de cogestión, digamos, se sostienen y existen, digamos, emergen a partir del vínculo entre los campesinos, ¿cierto? Y banquineros por una parte y los docentes rurales por otra, y logran efectivamente ampliar, digamos, estas redes en forma efectiva para cuidarse y defenderse como tales, como proyectos de cogestión. Quiero recoger aquí digamos, en esta línea quise recoger y compartir una vez más un testimonio, digamos, que nos entregó Lucrecia, que es una docente que está inserta en uno de estos proyectos, ¿cierto? Y entonces ella responde a este tema de los actores y articulaciones diciendo, es una perfecta danza, con momentos que se acercan más a una representación heterogénea y también momentos de retracción. Y cuenta entonces que Fortaleza Campesina, que es, digamos, la escuela, el proyecto educacional y económico, tiene que ver con haber tomado a todos quienes nos acercamos con esa impresionante fortaleza que está dada por estar en la banquina, estar en esta tierra de la que no se fueron y no se van, ¿ya? Es decir, aparecen aquí todos los elementos de articulación, ¿cierto? Pero también de protagonismo del grupo que está en la línea del frente, articulado también a este no humano, que es, en este caso, la banquina. Para terminar, digamos, creo que, digamos, y también recogiendo las reflexiones de Joaquín en su presentación, y digamos, es interesante profundizar la cuestión, en el fondo, de las condiciones de posibilidad de dichas articulaciones, parafraseando a Joaquín, y, digamos, indagar en cómo, digamos, estas condiciones están dadas por... ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, se cayó la Alison, pero voy a terminar. Están dadas, digamos, la condición de posibilidad de estas articulaciones están dadas por lo que entendimos como este vínculo común dado por el reconocimiento entre otros en tanto otro, lo que nos remite también al concepto de solidaridad en diferencia que propone Ana Eras. Es un poquito por mi parte respecto al eje 4. Digamos, terminamos esta presentación un poco caótica, digamos, pero esperamos que de interés, digamos, para lo que viene ahora, que es la conversación con ustedes. Queremos, en primer lugar, antes de abrir, digamos, la palabra a todos los participantes, queremos invitar especialmente a los presentadores y presentadoras o expositoras de sus casos a comentar, digamos, a
comentar, digamos, si es que estos 4 ejes, digamos, de este marco interpretativo que estamos construyendo, en definitiva, les fueron útiles para repensar, para, digamos, profundizar en aspectos, digamos, que tienen que ver con la práctica y con las agencias concretas que se despliegan desde las economías comunitarias con las que ustedes están vinculadas, y cuáles fueron qué sienten que son las ventajas o desventajas o limitaciones o potencialidades, digamos, de seguir profundizando con este marco interpretativo. Así que bueno, abrimos la palabra, pero invitamos especialmente Bea, Juliana, Amalia, bueno, y todos los demás expositores a referirse y comentar un poquito si esto les ha sido útil y de interés, digamos, digamos, respecto a los objetivos que nos hemos planteado, ¿cierto? Eso, no sé, Alison o Daniel, si había algo más que agregar que se me esté yendo, o abrimos la palabra. No, a mí me parece bien eso, es como la idea de que quizás las personas que compartieron sus casos de estudio nos puedan contar hasta qué punto estos 4 ejes son útiles para pensar, permiten un acercamiento más, en última instancia, si contribuye o si dificulta el proceso de comprensión como de los casos, si es una camisa de fuerza o una plataforma para poder ampliar el análisis, en esa línea. Igual quería comentar que estoy notando que mayormente muchos de nosotros igual, bueno, con Ignacio nosotros nos convertimos parte de la red el año 2018 por ahí, pero efectivamente muchos de nosotros somos nuevos, pero David tiene más experiencia también de la historia del CERN LA. Eso, comentar igual la historidad del proceso en que estamos nosotros, ya que la Ana se fue. La Ana, ya, eso. Sí, pues no sé si quieren partir Juliana, Bea, Amalia, quizás darle inicio a esta ronda de palabras refiriéndose un poquito a estas cuestiones, y también si ven que esto en definitiva es un aporte, digamos, relevante, o aunque sea en una etapa inicial, digamos, un aporte inicial desde esta red latinoamericana, desde esta regional, digamos, a esta discusión más amplia que se está dando a partir del CERN en torno a temas de justicia, equidad, opresión y el lugar de las economías comunitarias en esto, digamos. No sé si Juliana, Bea o Joaquín quieren empezar. Ya te lanzaste, Amalia, dale nomás. Sí, bueno. Bueno, voy a lo primero comentar brevemente el caso de estudio, lo comento muy brevemente, lo cual es bastante difícil porque es complejo, digamos, es una institución compleja, una ingeniería institucional compleja la que da lugar a que se conformen escuelas de alternancia. Bueno, son escuelas que tienen una matriz, como decimos nosotros, sociocomunitaria y familiar, porque surgen en realidad a partir de la demanda de familias campesinas que se encontraron con esta necesidad de poder acceder a la educación de sus hijos una vez que terminan los estudios primarios. En las zonas rurales, si bien la cobertura, bueno, en Argentina y me imagino que también en otros países de América Latina, la cobertura de educación primaria en las zonas rurales es bastante adecuada, lo que tiene que ver con la educación secundaria, no. Con lo cual el acceso a poder terminar, digamos, dar terminalidad a la trayectoria obligatoria de la educación, que es en Argentina primaria y secundaria, para las familias rurales se convierte en un problema porque tienen que desplazarse a lugares donde haya una escuela secundaria para que hijos e hijas puedan dar continuidad a esa trayectoria educativa.
Con ese problema se encontraron originalmente familias del sudoeste francés, y empezaron a pensar en esta modalidad educativa vinculada a la alternancia, que en principio era una cuestión más de tipo logística, en el sentido de que los estudiantes se quedaban una semana en una parroquia y el cura les daba clases, y después estaban 2 semanas en su casa y hacían tarea. Bueno, las escuelas se fueron extendiendo en distintos países del mundo. En Argentina se abre la primera en 1970, en el norte de la provincia de Santa Fe, en un contexto de movilización política muy importante en nuestro país, de la mano de distintos actores heterogéneos, y ahí ya tenemos como una primera articulación de actores, porque esto eran bueno, familias campesinas, cooperativas agrícolas, la Iglesia Católica, las ligas agrarias. Esa configuración heterogénea de actores dio lugar a la apertura de la primera escuela de alternancia, que fue en el norte de la provincia de Santa Fe. En particular, nosotros estamos trabajando con los centros educativos para la producción total, que están en la provincia de Buenos Aires, que tienen la característica específica de ser escuelas públicas cogestionadas. Acá está fuerte la figura de la cogestión, y eso también ya es la base, digamos, de la estructura institucional de los centros educativos para la producción total, es ese vínculo entre el Estado y las familias. Esa figura institucional hace que justamente las familias tengan una participación muy activa en la posibilidad de tomar decisiones que tienen que ver con cuestiones vinculadas desde la infraestructura de las escuelas hasta desarrollar estrategias de tipo políticas para defender esta propuesta educativa, porque es como que siempre tienen que dar cuenta de que ya no son más una situación experimental, ¿no? Como que permanentemente están teniendo que defender la propuesta. Bueno, es un poco esa son escuelas secundarias, rurales, que tienen, además de esta figura institucional de la cogestión, instrumentos pedagógicos también específicos, como por ejemplo hay una herramienta muy interesante que se llama Plan de Búsqueda, donde los y las estudiantes durante el primer año tienen que hacer una investigación que primero es respecto a lo que produce su familia, lo que producen sus vecinos, después lo que se produce en su región. Entonces van desde lo más del conocimiento más cercano hasta digamos, ya algo más general. Y también tienen esta concepción pedagógica de que el saber está distribuido en distintos actores, o sea, no únicamente en la escuela, y por lo tanto tal vez algún papá o mamá que sabe, o sea, que tiene mucha trayectoria, no sé, en producción de cerdos, o que sabe respecto a aromáticas o plantines, va a dar una clase. Entonces está esta concepción del que el saber está distribuido en la comunidad. Y bueno, y esos saberes forman parte del currículum. Bueno, eso es como algunas características específicas. Sí, creo que es importante el objetivo, el propósito central de estas escuelas, que es evitar el desarraigo de las familias rurales. Creo que eso lo cumplen, digamos, porque cumplen este rol importante de que como justamente los estudiantes tienen que ir, por ejemplo, un lunes y vuelven un viernes, tienen que trasladarse la familia únicamente esos 2 momentos, que si tuvieran que ir y volver todos los días sería imposible realmente por el estado de los caminos donde viven, donde cuando llueve, por ejemplo, no se puede ni entrar ni salir. Más allá de eso, bueno, tiene una organización de segundo grado que se llama FACEP, que lo que yo veo es que permanentemente están reflexionando sobre la forma de formar a las familias para que realmente logren esta participación, porque obviamente se dan tensiones muchas veces entre tal vez directivos, docentes, familias, en este tema de la toma de decisiones, y hay una mirada, creo yo, y una reflexión en siempre recuperar esa posibilidad de participación activa de las familias, y eso me parece muy interesante. Ellos tienen a veces una sensación de que esa idea de evitar el desarraigo es algo que tal vez no están cumpliendo del todo,
porque a lo mejor lo ven en términos más estadísticos o numéricos, porque es cierto que muchos de los estudiantes que van a estas escuelas tal vez después no siguen trabajando en actividades que tienen que ver con la ruralidad. Pero hay algo interesante que me parece que es la concepción de arraigo que ellos mismos tienen, que está vinculado a un sentido de pertenencia, más que a seguir necesariamente viviendo en el campo. Y eso creo que sí está presente en los estudiantes y egresados del CEP, que es ese amor, digamos, por el lugar que habitan y por hacer proyectos para mejorar ese espacio. Entonces hubo un concepto que se fue como haciendo muy importante durante el trabajo con estas escuelas, que tiene que ver justamente con qué es el arraigo, qué implica, y la tensión constante que tienen estas familias en cuanto a ese deseo de seguir viviendo en el campo y tener que enfrentarse al mismo tiempo, o aún a pesar de tener que enfrentarse todo el tiempo a un montón de cuestiones complejas para el sostenimiento de la vida, que bueno, ya mencioné algunas de ellas que tienen que ver con este tema de fumigación con agrotóxicos, bueno, falta de trabajo, falta de acceso a servicios básicos. Entonces, bueno, hay algo ahí de esa sensación y de ese querer seguir estando ahí, que es el lugar donde nacieron y donde también aprenden a través de su familia a cuidar ese espacio, pero digamos también todas estas cuestiones de contexto que experimentan en su vida cotidiana. Así que bueno, eso es un poco como un panorama, habría mucho más para contar. Sigue estando esta tensión, creo yo, cuando hablamos con los estudiantes, con las familias, de queremos seguir viviendo acá, pero realmente es una situación muy difícil o muy compleja. Una persona que fue estudiante del CEP y que ahora es docente del CEP, además eso me parece como muy interesante, que a veces atraviesan vidas enteras, ¿no? Su papá y su mamá fueron de los primeros que lucharon para abrir estas escuelas en la provincia de Buenos Aires. Ella fue egresada, después estudió en la Universidad de Luján, es contadora y ahora trabaja en la escuela. Y como esos casos hay un montón, pero ella me decía, uno puede trabajar por mejorar las condiciones de vida de las personas del medio rural, pero yo no les puedo exigir que sigan viviendo ahí, porque yo sé lo que implica seguir viviendo ahí, seguir tomando esa decisión. Entonces, bueno, son esos conflictos, digamos, esos dramas, digamos, con los que se enfrentan a diario, y bueno, sigue prevaleciendo, creo, esa idea de querer seguir estando ahí. Así que bueno, eso es un poco un panorama, digamos, institucional y de lo que vamos relevando en el trabajo de campo. En cuanto a los ejes, me parecieron útiles y al mismo tiempo muy complejos, porque la verdad que me costó mucho pensar lo que vamos generando como para encuadrarlo en esos ítems, ¿no? Y cuando los pensé me di cuenta que sí, podía pensar lo que veníamos trabajando a partir de esos ejes, más allá de que, como digo, la verdad que me costó, algunos para mí eran muy claros, como todo el tema de la asociación o la articulación entre actores heterogéneos, eso forma parte, es un aspecto fundante de estas escuelas, digamos, justamente surgen a partir de la articulación de actores, y eso es algo que permanece como invariante en las escuelas de alternancia, o sea, por lo que vamos viendo en distintos países del mundo incluso, siempre estas escuelas se abren a partir justamente de esas articulaciones, ¿no? De que hay una necesidad y de que averiguan y que saben que existen estas escuelas y entonces empiezan. Nunca es como de una imposición de arriba, digamos, hacia abajo, sino como que es a partir de una movilización del propio territorio que se entera que existe este tipo de escuelas y que piensan que esa es una modalidad educativa adecuada para su contexto. Entonces ese eje para mí fue muy, muy claro, digamos, de ver.
Y después lo que tiene que ver, por ejemplo, con redistribución y buen vivir, a mí misma como que se me hacía lío ahí respecto a, bueno, qué es lo que se redistribuye. O sea, sí puedo pensar en los términos que venían diciendo del buen vivir como una filosofía de vida, y esto que estuve diciendo de lo afectivo vinculado al espacio que habitan y el cuidado de eso, creo que está en esa filosofía del buen vivir que podemos compartir cuando estamos con estas familias. Y después el tema de la dominación, por ahí como justamente nosotros lo encaramos desde el lado de ver la interacción, o sea, hacemos un análisis muy detallado de cómo se toman las decisiones, y ahí podemos ver cómo se distribuye el poder, ¿no? Entre los actores, entre las familias, entre la directora de la escuela, por ejemplo, cuando se reúnen en ese espacio de toma de decisiones. O sea, justamente lo que nosotros queremos ver es en esos espacios de toma de decisión, cómo se da realmente se da esa redistribución de poder, realmente actúa la cogestión como una plataforma de paridad para tomar decisiones. Entonces nosotros hacemos como un análisis más detallado de lo que ocurre a través del lenguaje, ¿no? En esos procesos de toma de decisión. Entonces, si se quiere, el poder por ahí lo vemos desde una situación muy micro. No sé si puedo explicarlo. Entonces estos otros ejes más de dominación dura y blanda, si bien por supuesto que uno en la interacción, digamos, lo puede ver cómo esas cuestiones de la dominación dura, por ejemplo, la fumigación con agrotóxicos aparece permanentemente en estos espacios de toma de decisión, porque ellos desarrollan ahí estrategias para ver cómo defenderse frente a ese tipo de cuestiones. Entonces, pero lo vemos desde un espacio muy, muy pequeño, ¿no? Muy micro, que son estas reuniones. Así que sí fueron útiles y complejos al mismo tiempo, digamos. Eso podría ser como un resumen. Bueno, y por ahí no sé si desventajas, pero tal vez hay algo, justamente eso, como vinculado a una mirada más, no sé, la sensación que me da es que es tan complejo realmente. Bueno, yo me imagino que tanto Juliana, Bea, la realidad es tan compleja, la realidad social en general, ¿no? Que por ahí intentarla hacer inteligible con algunos ejes, hay un montón de cuestiones que se pierden, ¿no? O sea, creo que hay algo muy fuerte, por lo menos en las familias rurales, vinculados a esto como un espacio de socialización, de vínculos, de afectos, que no sé si estaban del todo representados o si por ahí están en la idea del buen vivir, ¿no? Pero un detalle chiquito, o sea, cuando empezamos a trabajar con estas familias, ellos hacían, creo que lo conté, hacían una comida, la reunión no se hacía más en la escuela, sino rotaban en cada una de las casas de las familias, y había una reunión de 7 a 9, por ejemplo, de la tarde, y después venía la comida. Y ese espacio de compartir una comida, que vayan muchas personas a la casa del anfitrión o anfitriona, generaba todo un contexto para esa toma de decisiones que era mucho más que una reunión de la escuela. Entonces, bueno, ahí hay algo de lo que ocurre en ese encuentro, de lo que puede significar para una familia que fue identificando cómo sus vecinos se fueron yendo, porque es así, que vengan, digamos, al medio del campo a compartir una comida, a hablar y además a tomar decisiones que tienen que ver con poder sostener la educación de sus hijos y mejorar la calidad de vida de las familias que participan de esa escuela y en general de las familias rurales. Bueno, ahí ocurren un montón de cosas que no sé si al entrar por estos ejes lo estamos como simplificando mucho, no sé, me puse a pensar eso, en la cantidad de aspectos que, por ejemplo, estos son escuelas, entonces también hay un montón de cuestiones vinculadas a lo pedagógico, a la transmisión,
que bueno, no sé si estaban del todo como representados en los ejes, Por cierto. pero es una forma de hacerlo inteligible, que está bueno. Creo que está, me parece que hablé mucho. Muchas gracias, Amalia. Bueno, me voy a tomar yo la palabra ahora. Dale. Dale. Sí, también me pasó como Amalia cierta dificultad primero para hacerme cargo de estos ejes. Especialmente yo siempre tengo ciertas desconfianzas a estos ejes más teóricos cuando se imponen o se proponen a casos empíricos. Como les decía, yo trabajo con diversidad he observado, participado, colaborado con diversidad de comunidades productoras, ¿ya? Que en su conjunto productores de vinos, productoras de quesos y productoras en el mundo campesino, que recolectan y también elaboran productos del bosque y del mar, y en menor medida también comunidades vinculadas al turismo. Ya son comunidades muy diversas, con muy diversas formas de autonomía, de gestión, ¿ya? De autogestión. De alguna manera siempre he tratado de vincularme con comunidades que están en esa lógica, digamos, de más autonomía y más autogestión, pero conozco muchas otras también que no lo están. Entonces, y crecientemente he estado mirando cómo esta autonomía y autogestión económica está asociada también a la gestión de bienes comunes y en el caso de algunas comunidades indígenas, también a cuestiones de control territorial. En el fondo, la autogestión económica pasa por cuidar estos comunes que están en los territorios y controlar más efectivamente y en forma autónoma estos territorios. Entonces, en estas categorías, como les decía, siempre la realidad es súper compleja. ¿Ya? Especialmente estos procesos socioecológicos son complejos y yo creo que no son generalizables. Acá vamos a encontrar una realidad con los ejes moviéndose de una manera, pero en la comunidad al lado vamos a encontrar otra, ¿ya? Muy distinta. Entonces, en las que yo estoy trabajando, comentaba que en general estamos en un ámbito de dominación blanda en lo inmediato, lo que está más cercano, pero en un entorno más amplio es dominación dura. Porque en Chile hay dominación dura. O sea, si te vas alejando un poquito, vas llegando a redes más amplias del territorio, siempre vas a llegar a la dominación dura, ¿ya? Están en general evitando o tratando de ser más independientes de los apoyos institucionales, pero han recibido muchos apoyos institucionales, ya han estado involucrados con instituciones muy recientemente, y están un poco buscando autonomía, buscando autogestión, pero hay una historia de apoyo institucional que es claro atrás. ¿Ya? En general también hay una búsqueda del buen vivir, pero muchas de ellas todavía están en procesos muy redistributivos y buscando y demandando procesos redistributivos. En el caso de la viñatería, de hecho, están divididos y fracturados políticamente entre aquellos que buscan redistribución y aquellos que están en una lógica más de construcción de buen vivir. O sea, aquí hay una tremenda heterogeneidad y hay mucha heterogeneidad también en sus propias bases y en sus propias organizaciones, ¿ya? En ese sentido, esta idea también de ir construyendo redes heterogéneas es muy importante. Entonces, la pregunta mía, y un poquito apuntando a tu pregunta, ¿cuán útil es esto? Yo creo que es útil, no es útil si buscamos generalizar. O sea, si buscamos decir, bueno, los procesos en la América Latina van por acá, yo creo que en ese caso esto sería una camisa de fuerza. Esto sería, en el fondo, intentar usar estas variables para tratar de establecer tendencias, para tratar de decir hacia dónde va la cosa, el común. Yo creo que eso sería una mala medida, ¿ya? Sí son útiles en la medida que nos pueden permitir reconocer y ponerle ciertas variables a la diversidad que está allá afuera. O sea, no para disciplinar la realidad, sino para documentar esta variedad. ¿Ya? Y en eso la ciencia social es sociólogo, Ignacio, y en la ciencia social tenemos una herramienta súper vieja, que en esto que es la famosa construcción de tipologías. ¿Ya? Weber, tipos ideales. Ya uno puede intersectar estas variables y sería tal vez un hermoso aporte construir una tipología de las economías comunitarias en América Latina, con estas variables o con otras. Yo estuve trabajando en una tipología de este tipo el año pasado solo con dos variables, que en algunos sentidos tenían cierto parecido a las tuyas. Una era si estaban en lógicas más de reforma versus lógicas de transformación, que tendría que ver con lo que tú decías, redistribución-transición.
o no, ¿cómo les llamas? Redistribución y Buen vivir. Buen vivir, ¿ya? Y la otra que yo miré si eran procesos más moleculares, en el sentido gramsciano y en el sentido como lo está trabajando Deleuze, o lo estaba trabajando Deleuze, si eran procesos moleculares versus procesos molares. O sea, si eran procesos más micropolíticos o eran procesos más estructurales, que estaban apuntando a esta negociación política grande, que yo no sé si se articula con tus ejes. ¿Ya? Y solo con esas dos tensiones llegué a 5 grupos, súper distintos entre ellos. ¿Ya? Entonces, con 4 tensiones vas a llegar por lo menos a 16 tipos, lo que es una brutalidad enorme. ¿Ya? Entonces, en el fondo es un tremendo desafío que hay acá, pero un desafío que puede ser tremendamente útil. Creo que 16, capaz que sean más, capaz que mis matemáticas no son muy buenas, así que... Bueno, de los 10 no hubieron 2 iguales. Claro, claro. Juliana creo que tenía la manito. Sí, sí, Beatriz, ¿terminó? No sé si... ¿Terminaste? Sí, terminé. Muy chévere. No, qué chévere este espacio. Entonces, bueno, yo les cuento, bueno, de los casos que son la comunidad, la zona humanitaria, Comunidad de Vida y Paz, Civipaz, aquí con Gallito de fondo, que queda en una zona rural, y la Asociación Herrera, que está que arrancó en una zona urbana, pero ya se pasaron a una vereda por aquello de recuperar la vida campesina. Son 2 experiencias de economía comunitaria en Colombia, una alejada de la capital, otra muy cerca, que están luchando por la defensa del lugar, por permanecer en los lugares con vida digna, y trabajando alrededor de la autonomía alimentaria y también de la defensa de los comunes y de poner la vida en el centro de sus luchas. Lo siento, son los animalitos de los vecinos, los no humanos por aquí. Los no humanos. Entonces, bueno, ¿cómo nos fue con los ejes? Y digo nos porque se los pasé también a las organizaciones. Para mí particularmente, ya en mi actividad académica, fue una invitación maravillosa, porque como venía de la economía comunitaria con todas las categorías de Gibson Graham, entonces fue poder reencontrarme a través de los ejes, o los ejes como una invitación para reencontrarme con los estudios postdesarrollistas, con el feminismo comunitarista o comunitario, con perspectivas decoloniales, y reencontrarme, que ya las tenía presentes, pero obligarme a poner a conversar la economía comunitaria con estos otros ejes que quizás se escapan un poco de la obra de Gibson Graham en algún sentido, ¿no? Entonces fue una invitación muy bonita para hacer esa confluencia. También para pensar como la heterogeneidad, lo que excede los ejes, ¿no? O sea, el buen vivir, esta noción, si les pido, si nos la escriben, mapuche de la abundancia, que me gustaría poder incorporarla a mi vida, y otras muchas maneras y expresiones que exceden. Entonces ese exceder era pues interesante que los ejes lo pusieran en evidencia, pero también heterogeneidades, no solo de conceptos, sino de métodos, y ojalá en el mejor de los casos identificando potencialidades para hacer diálogos con las escuelas de alternancia, y la Asociación Herrera sería buenísimo, con Civipaz y la gente del sur de Chile, tanto mapuches como con las organizaciones con las que trabaja Beatriz en Concepción o cerca, y así eso sería como esa heterogeneidad puesta sobre la mesa en el momento de intentar ubicar los ejes. Ya en términos muy específicos de desventajas, pero insisto, vuelven a ser como muy interesantes, la posibilidad de trabajarlos con las organizaciones en su propio proceso reflexivo, o sea, fueron como pedagógicos. Muchas veces en las organizaciones no se sabe por dónde empezar el debate. Los autocuestionamientos. Entonces, los ejes como una excusa para poder arrancar la tarea autocrítica. Y claro, en términos de desventajas sí resultan binarios en algunos momentos, pero ellos mismos te obligan a resolver
¿sí? De manera que no sea poner en el punto medio, que fue como yo estuve tentada en algunos momentos, decir, bueno, lo pones en el punto medio y ya está, pero la idea no es esa, sino qué reflexiones se suscitan a raíz de los ejes. Entonces, con respecto al primer eje de dominación blanda, dura, necesariamente hay que pensarlas de manera simultánea, pero también hay que reconocer que hay unos momentos de la lucha en los que predomina una, o unos momentos de la tarea autocrítica en los que también hay que hacer alusión, por ejemplo, a la dominación blanda. Entonces, bueno, están ahí de repente en momentos de lucha estratégica, de confrontación con el otro, hacer evidente la dominación dura, pero en momentos de revisión interna, hacer alusión a la dominación blanda, pero de manera táctica, ya no estratégica, dentro del movimiento, dentro de la organización. El eje de distribución buen vivir, ¿cómo lo resolví para salirme del efecto binario, del riesgo del binarismo que ya comentaron las compañeras? En los casos de las organizaciones con las que he trabajado y escuchándonos también, la distribución puede estar al servicio del buen vivir. O sea, puede ser una relación en la que una está supeditada a la otra. No de contrario, sino de supeditación, tal vez. Con respecto a la cuarta, me faltó una, la segunda, la de qué tanta autonomía, implicación, desinvolucramiento hay con respecto al Estado también en momentos de lucha, como según el momento de la lucha, según el ciclo también en el que esté la organización. Y la cuarta me costó muchísimo al principio. Yo decía, imposible que haya una organización sola, sin interacciones, siempre es en una heterogeneidad, siempre es en red, pero me pareció luego muy útil conversando con Ignacio, con Alison, con Daniel, Ana, en unas reuniones que mantuvimos, muy potente para pensar la soledad en la que están algunos movimientos. O sea, no es heterogeneidad y el otro polo no me cuesta decirlo, pero pensar ese otro polo como la soledad en la que se encuentran algunas organizaciones que a veces están en primera fila solas. Y estoy pensando en las organizaciones de mujeres. Por ejemplo, en todo lo avasallador que han sido las protestas y la violencia, de la militarización de la vida durante estas protestas, la soledad en la que han estado muchas organizaciones y que las organizaciones de mujeres permanecen allí. Entonces me sirvió ese polo para pensar en algo de lo que pocas veces hablamos. Y podríamos pensar otro binarismo, y con esto cierro, otro eje que se escape del binarismo más bien, lo pensaba escuchando a David ahorita, qué implica trabajar, y que aluda a qué implica trabajar con la economía comunitaria, ¿no? También en la exposición de Alison eso emergió con mucha fuerza, y bueno, podríamos pensar en el eje activismo-academia, sabiendo que es binario y todo, pero bonito poder revisar nuestra propia trayectoria, cómo se va de uno a otro, o incluso tendríamos que poner como otro punto, trabajar con organizaciones, instituciones internacionales, el Banco Mundial, qué sé yo, cómo nuestra propia trayectoria se va moviendo ahí y qué emociones y afectos se van moviendo. Entonces, bueno, eso era lo que tenía para compartirles y pues ha sido un ejercicio muy rico, muchas gracias, y logró movilizarnos. Muchas gracias. ¿Puedo comentar? Bueno, sí, dale, David. No sé qué tiempo tenemos. Quedan todavía 23 minutos. Tenemos tiempo. Bueno, voy a tratar de ser cortito. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juliana. A mí me parece que no sé si tiene sentido tampoco apuntar a una tipología, porque el grado de diversidad, un poco que planteaba Beatriz, o sea, vas a llegar a una tipología tan
amplia, que cada experiencia va a ser un tipo distinto por la cantidad de factores que estamos analizando juntos. Pero también para mí hay dos cuestiones que la complican. Una que tiene que ver que hay cambios a veces muy bruscos. Si uno trata de medir, digamos, este tema de ¿cómo se llama? Las líneas, si son más o menos de un tipo o de otro, en cada caso, cambia muy bruscamente la situación en algunas experiencias. O sea, algo que de repente estaba aislado, se da por una serie de situaciones de contexto, se da una cosa de catálisis que de repente está metida dentro de un movimiento muy general y establece contacto. No sé, yo conozco organizaciones aisladas que van a un encuentro nacional de cooperativas, de repente establecen una vinculación con 50 experiencias distintas en una tarde y quedan conectadas y empiezan a participar y a militar. No sé, digo eso, como también el tema de la dominación. O sea, no sé, los CEP, cambia el gobierno, las escuelas de alternancia, y el gobierno nuevo quiere cerrar directamente las escuelas, no, digamos, abandonar el modelo de cogestión, porque no le interesa cogestionar nada, le interesa, tiene una posición autoritaria. Entonces es algo que venía siendo muy fluido con el Estado y con un nivel de autonomía importante, porque el Estado confiaba en las organizaciones y en todo caso, nada, más bien la apoyaba financieramente, pero sin exigirle mucho cambio. Pasa a ser una tensión terrible, con unos niveles de represión y de angustia, incluso en las organizaciones, por la propia continuidad, digamos, del modelo, ¿no? Entonces eso me parece que se complica. No son variables estables, ninguna de estas. Me parece que es importante la herramienta. No sé, yo trabajo mucho digamos, me convocan muchas organizaciones a hacer procesos de análisis institucional, ¿no? De ver lo que no se ve. O sea, las mismas organizaciones ven que hay algún nivel de conflicto, o que están estancadas, o que no saben cómo avanzar, o cómo analizarse a sí mismas. Entonces, bueno, convocan a un externo, y me parece que estas variables son muy fructíferas para ese tipo de análisis, para que las mismas organizaciones puedan verse como en perspectiva y ver también los puntos flojos que tienen. Me hacen acordar mucho, digamos, en general en análisis institucional se toman 3 analizadores, que es el tema del dinero, el poder y el deseo, y en muchas de estas variables aparecen uno u otros, ¿no? El deseo aparece menos. Me parece que es interesante por ahí profundizar en lo que decía al principio Joaquín, del tema de la economía de los vínculos, ¿no? Nosotros trabajamos con un movimiento de trabajadores autogestionados de Rosario, el MTA, que hace 2 o 3 años están insistiendo en armar un índice de felicidad cooperativa. ¿Viste? ¿Qué sería el hecho de lograr como el éxito, no por decirlo desde un punto de vista así capitalista, pero sí al revés, un éxito desde la perspectiva de la autogestión? Incluso una de las cooperativas, creo que yo presenté en algún momento algo de esto, en alguno de los encuentros armaron un sistema con animalitos, y bueno, tratan de identificar justamente con algunos indicadores que implica esto de pasarla bien, aunque se esté trabajando, digamos, ¿no? O sea, trabajar colectivamente, apuntando al crecimiento de lo común, sin alienarse, etcétera, digamos, las variables que uno quiera. Y me parece que el tema del buen vivir, por ahí, bueno, es en parte esto. Lo que pasa es que me parece que hay algunos indicadores que para que sirvan para este tema del análisis con los grupos, quizás hay que abrirlos un poco. Yo sé que hay una tensión ahí entre la necesidad de simplificar, pero hay algunos que, así dichos como están, creo que implican 3, 4 cuestiones adentro, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando el tema de el involucramiento o el desinvolucramiento con el tema de lo estatal, ¿no? Los grados de autonomía o no. Y por ahí hay cuestiones distintas que tienen que ver, no sé, las primeras que se me ocurren. Una cuestión es el apoyo financiero, pero otra cuestión es el tema de lo político, o sea, el condicionamiento partidario que el Estado a veces ejerce para brindar ese apoyo financiero. Otra cuestión es el marco regulatorio, y otra cuestión es hasta qué punto el Estado o el sistema político garantiza el acceso a derechos, que por ahí, bueno,
se podrían pensar como mixturas en esto, pero digo, a veces, si uno toma solamente así como una cosa general, el involucramiento o desinvolucramiento, no alcanza a ver estas cuestiones, ¿no? Y por ahí, si uno quiere usarlo justamente como herramienta de análisis, está bueno pensar que algunas de estas cuestiones por ahí se podrían desagregar un poquitito, o caracterizar un poco más. Igual me parece que es una buena guía como para poder describir experiencias, eso seguro, o sea, como títulos, qué cosas uno tendría que enfocar, me parece interesante. No sé, es lo que tengo para decir. Gracias, David. Quizás, creo, Alison, que queda una slide con preguntas para complejizar más aún la cuestión y abrir la palabra a todos los demás, digamos. Tenemos todavía 15 minutos. Un poco ahora el énfasis en si vemos que esto efectivamente puede, digamos, apuntar a generar un aporte desde América Latina al CERN y más allá, digamos. Si tiene, digamos, sentido seguir profundizando en esta especie de, en este ejercicio, digamos, de diálogo e inventario, digamos, de esta heterogeneidad, pero también de este dinamismo de que plantea David, que efectivamente fue algo que surgió, digamos, de la interpretación que hicimos. O sea, aquí hay una, por ahí, bueno, Lucrecia hablaba de la danza, ¿no? O sea, que esto, al final tendríamos una danza de posiciones en estos ejes, digamos, inagotables. En fin, ahí están las preguntas. Si, en el fondo, si ven en esto algún aporte o alguna forma de llevar esto, conducir esto de manera de efectivamente generar un aporte interesante desde la región. Ojalá los que no se han referido todavía pues, pueden retomar con estas preguntas o con las anteriores, ustedes verán, o lo que quieran decir. ¿Nadie quiere hablar? ¿Sabe? Perdón. Bien. No, por supuesto que tenemos que seguir adelante. O sea, en ninguna parte está el análisis de los animalitos que nos trajo Beatriz. O sea, solo lo puede hacer ella desde allá, o de esa experiencia. O sea, hay muchas cosas hermosas que tenemos que, y que estamos en deuda de ponerlas sobre el papel y tejerlo en conjunto es maravilloso además. ¿Sabe? Con esa reflexión, Juliana, también me está dando, escuchando a todos, que bueno, era difícil para los casos incorporar a las personas con quienes estamos trabajando ahí directamente el terreno, por temas de conexión, por temas de logísticas, y porque como aliados externos tenemos la tendencia de tratar de ver la proyección, la visión más grande, pero quizás como personas que están directamente luchando contra la opresión, algunas veces hay pocas opciones, básicamente. Uno se siente muy atrapada, uno está en una situación muy, ¿cómo se puede decir?, donde uno está tratando de cultivar las opciones en la vida para tener más liberación, no sé, freedom. Pero bueno, entonces me hace reflexionar si deberíamos quizás hacer un esfuerzo aún más a vincular algo, no sé si estos 4 ejes, pero algo también con las comunidades en todos nuestros casos y tratar de converger estos diálogos, pensando en voz alta. Sí. ¿Puedo yo también opinar un poquito en este sentido? Que escuchándolos ahora también, pienso que la propia heterogeneidad y también el dinamismo, digamos, que hemos podido observar en sí mismo puede ser algo bien interesante de relevar, digamos. ¿Ah? Yo no sé si este mismo test se corre en Europa o en Asia o en Oceanía, ocurriría lo mismo. Quizás encontraríamos mayor estabilidad o mayor homogeneidad, o no, qué sé yo. Lo dejo ahí sobre la mesa.
quizás si no hay más palabras, no sé. Podemos ir cerrando. No sé si hay otros comentarios. Yo creo que, bueno, por nuestra parte, estamos como en este punto cúlmine de la etapa inicial, ¿cierto? De estos diálogos y de ver qué es lo que iba emergiendo, digamos, de esta convergencia. Que quisimos, digamos, mantener anclada en esta idea de las agencias y trayectorias concretas de las experiencias y proyectos a los cuales estamos vinculados en el área de las economías comunitarias, y alejarnos un poquito de lo que se hace muchas veces, que es presentar, digamos, las investigaciones, digamos, de cada cual, con todo el bagaje teórico y metodológico, digamos, que es muy interesante, digamos, digamos en términos de las especializaciones de cada cual, pero que sentíamos que a veces de alguna forma no dejaba este espacio para esta conversación. No sé si es un ejercicio comparativo, pero permite, digamos, usar estos ejes que en el fondo, yo releyendo también a Gibson Graham hace pocos días atrás, hablaba ya de teoría débil, weak theory, que no significa que sea mal hecha, sino que en el fondo trata de ser más, no sé si inductiva es la palabra, pero mantenerse muy apegada, muy aterrizada a lo que se ve emergiendo en concreto, en la dinámica material y simbólica de las comunidades que construyen estos proyectos. Creemos que se ha logrado ese objetivo en alguna medida, por lo menos esa evaluación hacíamos en forma interna, y a partir de acá tenemos que ver bien si esto da para ponerlo por escrito. Bueno, hay un documento también circulando por escrito. Creemos que sí. Yo creo que luego nos vamos a reagrupar para ver, digamos, si es, como digo, si esto va a dar lugar a un producto escrito o quizás a una formalización de la herramienta de manera de que sea compartible, como se ha dicho, con los agentes y organizaciones comunitarias. No sé, un poco por ahí va esta discusión sobre pasos siguientes, y le paso a Daniela, a Alison, no sé si quieren agregar algo más, o a cualquier otro que quiera también dar sus palabras finales. Por ahí yo quería agradecerles a ustedes tres, a Alison, Daniel y a ti, Ignacio, porque este año sostuvieron este espacio de los encuentros de la regional, con todo lo que eso implica y lo que mostraron hoy, lo que pasaron en el documento escrito de forma previa, que es un esfuerzo de síntesis de lo que ocurrió en esos espacios, que me parece que, bueno, cuando yo lo leí me pareció muy interesante, y simplemente eso, lo quería manifestar ahora en el cierre de este encuentro, que es un poco como que converge todo ese trabajo de todo el año, de un año tan complejo además, ¿no? Así que me parece que hicieron un trabajo muy bueno y muy interesante. No quería dejar que termine esta sesión sin decírselos. Un Además aplauso de la cordialidad y el afecto, digamos, también. Acá en Argentina, cuando alguien hace un asado, se dice siempre un aplauso para el asador, ¿viste? Acá sería parecido. Gracias, gracias. Sí. Y de verdad ha sido un placer. Bueno, ustedes saben que yo trabajo con Ignacio, pero también, y somos pareja, pero igual un placer trabajar con Daniel también, conocerlo más, un colega ya, un chileno también allá en Europa, trabajando en su doctorado, y conocer a todos ustedes más también. Ha sido un privilegio y muy encantada de estar más cerca a ustedes, aunque sea en forma virtual. Yo, bueno, también sumarme a las gracias, porque finalmente lo que hemos avanzado tiene mucho que ver con el compromiso y todos los que estamos hoy día y los que no pudieron estar también. Me parece que esto es como un trabajo colaborativo y en ese sentido cumple con el objetivo que nos propusimos inicialmente. Y yo creo que me quedo como con tres buenas ideas.
Uno, de que la heterogeneidad en sí no es mala y es una oportunidad para pensar Latinoamérica no de manera clausurada. De alguna manera lo veo como una oportunidad esta idea de la heterogeneidad. Me parece súper positivo haber podido compartir experiencias que nos permitan visibilizar actores que habitualmente quedan subsumidos en categorías. Entonces, me parece que en ese sentido poder revisar trayectorias, ver actores, conocer prácticas fue muy productivo. Y en tercer lugar, que esta experiencia haya servido para generar y abrir algunas preguntas, me parece que cumple con el objetivo de este primer año, este primer ciclo, que de alguna manera iba más por ahí, más que resolver grandes acertijos, era poder encontrar algunas palabras que nos permitan avanzar y proyectar un poco el trabajo de lo que queda de año y del próximo. Así que yo me voy contento con la idea de que fuimos cumpliendo los objetivos y las metas. Yo quiero muy brevemente agradecer a Juliana, que está presente, y a Ana Eras, que no está presente, pero después le mandaremos un mensajito, porque ellas también dedicaron tiempo para acompañarnos en forma muy cercana en esta última etapa, en particular, que fue este desafío de tratar de lograr algún tipo de síntesis, digamos, que fue, la verdad, un tremendo desafío. Y en eso agradecer en especial a Juliana. Eso. Gracias a ustedes por estas posibilidades de encontrarnos. Es un privilegio. Y a todos quienes presentaron, por supuesto. Encontrarnos también. Eso. Que gracias a ustedes fue todo esto también posible. Beatriz, Amalia, David, Juliana, Joaquín, de los que están acá, y bueno, los que no, y las dos Anas que no están, que las echamos de menos, pero bueno. Eso. No sé qué es el próximo paso. Vamos a presentar un caso 11. ¿O qué No, vamos a hacer ahora? Seguir yo renuncio. Ese es mi próximo paso. No, vamos a reagruparnos y ver si hacemos algo por escrito. ¿Qué podemos hacer? Esto quedó todo grabado de todas maneras para registro de CERN y de todos nosotros. Pero de verdad, lo van a hacer yo posiblemente disponible. Igual eché de menos los de México, las personas en Brasil, no sé, bueno, ahí Sí, podemos ver más tarde. podemos seguir coleccionando casos por la eternidad. Quizás esperemos, no sé. No, de verdad ese fue un desafío y una limitación, que obviamente al final, claro, hablamos de América Latina y Abya Yala, pero efectivamente no tuvimos participación de Centroamérica y el Caribe y México. Yo creo que es porque tiene que ver con la manera como se teje la red, con el trabajo de Gibson Graham, y también eso dice de que tanto dialoga ese trabajo con el resto de América Latina. O sea, nos toca a nosotros hacer de puentes también. Bueno, esto sería. Una vez más, muchas gracias, y por ahí nos reagrupamos vía email y estamos en contacto pronto para ver qué es lo que sigue. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Y qué gusto verles a todos y todas y todes. Besos. Chao. Chao, chao. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien. Acá queda... Va, voy a barrer esto. Ahí está.